Saludos, sean bienvenidos a nuestra presentación en la cual les explicaremos un poco acerca de las noticias falsas, o también, que es lo mismo en inglés, como fake news, la cual estaré presentando junto a mis compañeras Angie Sequera, Oriana Contreras y mi persona Nigeli Torres. ¿Qué son las noticias falsas? De acuerdo con Marco Camisani, el término noticias falsas es la distorsión o mistificación de las noticias o la información, ampliamente distribuidas con el objetivo de capturar las mayores audiencias posibles, especialmente por razones políticas o económicas. De acuerdo a esto, las noticias falsas se extienden con mayor facilidad en la sociedad actual en comparación a aquellas informaciones que realmente son verdaderas. Ahora bien, Mesa Editorial Merca 2.0 considera 7 tipos de fake news. Uno es la sátira o parodia. Este tipo de fake news no necesariamente emite noticias falsas, más bien busca confundir al lector con un tipo de humor connotativo basado en el contenido engañoso. Este contenido engañoso busca incriminar con las diferentes informaciones a algún ciudadano, público o cosa en particular. Existe también el contenido impostor, el cual pretende sustituir fuentes legítimas de información por fuentes falseadas. También está el contenido fabricado, que tiene el fin de engañar y quebrantar la veracidad de la información, construido propiamente para perjudicar. También existe la conexión falsa, que es cuando la información no es corroborada conjuntamente, es decir, cuando el texto dice lo contrario a lo que emite la imagen o el video. Existe el contexto falso, que es cuando el contenido verdadero se propaga con información, bien, valga la redundancia, de contexto falso. Y por último, el contenido manipulado. Esto se genera cuando un contenido es genuino, pero es alterado con el fin de engañar. ¿Cómo se crean las noticias falsas? De acuerdo con el modelo de análisis propuesto por Camisani y Calzorali, los siguientes son los elementos para seguir en la creación de las noticias falsas. Uno es definir quién es el creador del contenido. Usualmente le asignan el título de embaucador o el mentiroso. También es importante saber el propósito de las informaciones, ya que estos pretenden confundir, herir a una marca o persona como mecanismo de promoción, influenciar la opinión pública, defender a algún individuo, grupo, organización, ideología, entre otros. También puede ser para desinformar, ganar elecciones o seguidores en diferentes proyectos. Otro punto importante es en el caso específico de buscar incidir en la opinión pública. Se requiere llegar a la mayor cantidad de público posible. En este escenario se contrata al influenciador social o al hacker, quien define el tipo de público y los medios para la publicación de los materiales, conociendo muy bien en dónde el público puede ser influenciado en mayor número y específicamente en dónde y en qué momento tomará decisiones. Otro punto importante es el siguiente paso, que es la creación del contenido. El creador define los desarrollos y cómo se deben expandir y desviar para obtener el máximo alcance. Entre más audiencia se confunda, más impacto y controversia emocional se genera. En política, por ejemplo, el objetivo y conducir al público a ideas radicales para reforzar contenidos racistas, xenofóbicas, creencias, movimientos sociales, ya sea para confundir, deslegitimar o desviar la opinión. Otro punto es que los hackers de medios controlan el contenido, los textos, las imágenes, gráficas, fotografías y los videos para reforzar sus objetivos. Hoy en día el problema es más exponencial con el uso de inteligencias artificiales o por los robos generados de contenido, utilizados especialmente en las campañas políticas. Una vez definido el contenido, este será utilizado como arma de ataque en el proceso. Es por eso que se deben determinar los momentos para cargar y activar y descargar los contenidos. Se producen las noticias muy similares en los medios tradicionales. Se crean medios falsos como revistas, blogs, páginas digitales
redes sociales con el objeto de confundir a los receptores. Es una de las prácticas más comunes, que es la creación de contenido falso online. Y por último, es importante determinar la frecuencia de exposición. Las métricas para exponer las informaciones falsas son extremadamente importantes. Las réplicas del contenido, el seguimiento y la defensa de este en las redes sociales refuerzan los objetivos. Proseguiremos a indicar las noticias falsas en las campañas políticas, que en esta nueva era se han incrementado en el mundo a partir del surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación e información digital. Es por ello que en las campañas políticas se crea una ola de desinformación, definida esta última como la difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos o explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar, según Olmo y Romero 2019, página 3. Es por ello que se da lugar a sembrar hechos falsos y mentiras que han llevado a los ciudadanos a tomar decisiones riesgosas para con la estabilidad de las campañas políticas. El peligro de las fake news en las campañas políticas radica en que se crea una sociedad no capaz de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, lo que impide construir una democracia funcional. Dicho esto, gracias a la información que los ciudadanos manejan o reciben acerca de los asuntos públicos, de la labor de los representantes o del trabajo que desarrollan las instituciones públicas, podemos ejercer un control sobre su gestión, pero este objetivo se ve fracturado si la información es falsa, engañosa o inveraz. Es por ello que siempre se recomienda verificar la fuente de información, corroborar el autor en otras páginas más confiables o buscar quién cita el texto. Cabe destacar que en varios medios se presenta la idea que las campañas de desinformación por Internet ganan elecciones. Lo cierto es que en los procesos electorales de alta relevancia mundial han estado marcados por la desinformación en la red, y un ejemplo de ello es la elección de Donald Trump. Finalmente, cada día se crean grandes empresas de software para ofrecer productos con la finalidad de elegir audiencia según gustos, comportamientos o prácticas, como por ejemplo en el caso de las campañas políticas que utilizan como medio de encuesta la aplicación red social Twitter. Las plataformas digitales y las noticias falsas. La difusión de noticias falsas por medio de las redes sociodigitales es un problema que ha llamado la atención en la actualidad debido a la influencia sobre la opinión pública que éstas tienen respecto a temas políticos, de salud, económicos, entre otros. Relaciona el fenómeno a la actual configuración de la Internet, marcada por la presencia de monopolios digitales que operan con el objetivo de capturar la atención de los usuarios, recolectar y usar datos personales para la construcción de perfiles y para el direccionamiento de mensajes publicitarios o de propagandas políticas, por ejemplo. Considera que el modelo de negocio de las plataformas favorece la ocurrencia de la desinformación, que, si bien no se inaugura con ellas, ya que también está presente en las historias de los medios tradicionales, como la radio y la televisión. Se vuelve más constante, amplia, penetrante y de rápida circulación en virtud de las plataformas de producción, circulación, mediación algorítmica y acceso a la información propia de las plataformas digitales. Tomando en cuenta lo importante de ello, se estudian las principales plataformas de redes sociales que operan en Venezuela, como lo son Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube,
Telegram y Twitter. Ahora bien, a continuación vamos a hablar de cómo detectar que una noticia es falsa. Primeramente, para detectar que una noticia es falsa, debemos percatarnos cuál es el medio de difusión, por qué medio se está transmitiendo. Si se está transmitiendo por Instagram, debemos retomar si esa noticia tiene una fuente oficial detrás, si Instagram solamente o la cuenta que esté haciendo referencia en Instagram está retomando una información ya vigente o ellos están creando una información o una noticia nueva. De no ser así, debemos ver de qué fuente ellos están tomando la información y ver si no está argumentada con opiniones o con subjetividades de terceros. De esta forma debemos estar pendientes entonces de por qué medio se está transmitiendo, si es por mensajería instantánea, por la base de datos de alguna institución o por una fuente global, es decir, un instituto, un periódico de alto reconocimiento o cualquier otra fuente que nos dé veracidad de la información que estamos viendo. De esta misma manera, como segundo punto, debemos leer la información completa y no solo el titular. Los titulares suelen ser muy engañosos y a la hora de reflejar la información no suelen ser tan concretos. Es por ello que debemos leer toda la noticia completa antes de hacer una objeción de valor. De la misma forma, debemos basar la búsqueda de información en cuentas y medios verificados. Es decir, debemos saber si estamos viendo nuestra publicación o noticia por Facebook, por Instagram o Twitter, ver si se está emitiendo de una cuenta verificada que tiene acceso a información en tiempo real, veraz y contundente. De no ser así, no podemos tomar esta noticia como veraz y tampoco ser crédulos ante ella. Por otra parte, debemos cuestionar la veracidad de las fotografías y logos. No nos podemos dejar engañar porque un logo sea muy parecido a un logo famoso o que haga referencia a marcas famosas. Debemos siempre verificar las imágenes que sean del día y que no sean sacadas de otras fuentes de información que no tengan nada que ver con la noticia que se está leyendo actualmente, a menos que haga énfasis en que es una foto o imagen de referencia. Asimismo, debemos indagar las cifras que entregan en lo que leemos. Estas cifras pueden variar. Las cifras estadísticas siempre van a tener una información veraz antes. Siempre tienen que ir referenciadas estas cifras, ya que solamente una o un porcentaje de la información va a estar referenciado por una fuente veraz. Entonces debemos siempre indagar por qué las cifras son diferentes en un lugar donde vemos las noticias o son diferentes en otro. Sacar la fuente. Siempre debemos dudar de los calificativos exagerados en los titulares, ya que suelen desviar la atención y cometer trasfondos que no queremos y que la información se puede tergiversar. Por último, debemos adoptar una actitud reflexiva al momento de leer y compartir una noticia, ya que no podemos compartir información que no sea, que estemos seguros de que sea oficial o veraz, ya que podemos ser parte de esos que remiten informaciones que no están a la altura de ser informativas. Ahora bien, dentro de la detección de las fake news, debemos siempre comprobar el contenido, que los hechos sean siempre imparciales, verificar si es un artículo de opinión de no ser imparcial, ya que se suele confundir a que sea una opinión con una noticia. No, siempre se debe especificar que estás dando tu opinión o el anuncio o noticia donde estás viendo la información, debe especificar que está dando un juicio de valor sin que sea la noticia veraz concretamente. Siempre se debe relacionar la opinión con una noticia veraz y con unas fuentes de información ya verificadas para que podamos compartirlas o ser partícipe de esta noticia y no ser crédulas ante ella.
También debemos comprobar el medio de comunicación, verificar los URL, debido a que muchas veces las noticias también en internet hacen que podamos ver una noticia que se vea intrigante, que se vea reflexiva e incluso doliente, pero cuando vemos el URL es detectado por el sistema operativo como un URL que no es de confiabilidad, por lo tanto puede ser alterado por otros entes, bien sea hackers o cualquier otra persona que esté en condiciones de motivar a la desinformación y pueda tener accesibilidad a ello. Entonces debemos tener en cuenta de revisar siempre los URL para poder estar atentos de que la información sea veraz y que no sea malversada por un tercero. También debemos comprobar el autor, verificar si el nombre es real, si existe, si es un periodista, si se encarga de dar información o si la información que se está transmitiendo es netamente de un especialista y que el nombre sea en relación a ese especialista. Es decir, si estamos viendo una noticia deportiva, no precisamente tiene que ser un periodista deportivo, también puede ser un especialista en deportes quien esté dando la noticia, pero siempre debemos verificar el autor y que sea como realmente estamos leyendo. Comprobar fuentes. Si los mencionados existen o no, comprobar fuentes de donde la noticia sacó la información, que no sea una fuente también no oficial y que no concuerde con las características veraces de una noticia. Comprobar las imágenes, como también dijimos anteriormente, debido a que se pueden alterar o pueden darte una perspectiva diferente a la noticia. Verificar siempre antes de compartir, muy importante, porque podemos ser parte de la desinformación. Cuestionar ideas propias, cuestionar estas propias ideas sobre la información que estamos viendo para no causar o no pertenecer a esas noticias falsas que son muy atrayentes y envolventes y que a la hora de nosotros verlas nos quede lo primero que se vea y no podamos entonces discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y por último, prevé una fake news. Siempre debes tener al tanto que las fake news existen y están por todos lados. Entonces es prever de que existen y de que te puedes topar con ellas en cualquier momento. Y es por ello que siempre es recomendable hacer una investigación respectiva y previa de una noticia. Puede prever que sea una fake news si la puedes encontrar incluso de una fuente original donde esté verdaderamente bien narrada. De esta forma, entonces vamos a hablar de la posverdad. La posverdad es un término que se le da a aquellas opiniones y emociones que van por encima de las afirmaciones objetivas de datos verídicos. Es por ello que la posverdad es muy utilizada en amplios campos, porque es muy utilizada en la política global, en la economía, en lo económico y en lo social, debido a que la posverdad siempre trata de eludir a esas noticias que en su momento son verdaderas, son noticias verídicas, pero que al ser transmitidas o reproducidas cuentan con un toque de opinión o un toque de emociones que no van en congruencia con la real información. Es por ello que la posverdad se ha podido filtrar durante tanto tiempo e incluso, según Oxford, en el 2016 fue la palabra del año, por ser una de las palabras más usadas en congresos y dar connotaciones de emociones a informaciones que eran verídicas y que incluso debían ser de connotación universal para todas las personas, pero que cada ente público o presidencial le dio una connotación emocional distinta. La guerra no es igual para todos, aunque sea una misma información. Cada país va a tomar la información de una guerra como según lo le convenga sea transmitida. Es por ello que la posverdad ha estado intrínsecamente en todas las noticias, porque siempre ha sido alterada. Puede que una información sea imparcial, sea severa, sea verídica, pero al ser replicada por un ente
puede contener la posverdad y es muy importante saber detectar cuando nuestra información está siendo tergiversada de esta forma para que suene más atrayente, para que suene más conmovedora o incluso para que suene irritante y no queramos saber de esa información, que es muy utilizada, como lo comenté, en los amplios campos político, económico y social. Bien, ahora para finalizar vamos a darle nuestras recomendaciones. Entre ellas debemos destacar que no podemos ser crédulos siempre a la primera noticia que veamos, incluso si estas están posteadas por una aparente red de información verídica u oficial, porque pues esto también puede ser tergiversado. Entonces, para detectar primeramente debemos desarrollar un pensamiento crítico para así poder eludir con facilidad las noticias falsas, inculcando a los usuarios un mayor conocimiento de las informaciones, para así evitar ser crédulos ante cualquier noticia que se nos presente o que veamos en cualquier red social, en cualquier anuncio publicitario o en cualquier periódico o revista incluso. También debemos verificar los hechos antes de publicarlos. No podemos pertenecer a ese porcentaje de personas que publica y republica informaciones de las que no está 100% seguras de que sean verídicas. Es por ello que debemos verificar las fuentes de información de las que no estemos seguros de su veracidad, descartando noticias que no provengan de fuentes confiables. Sabiendo esto, entonces, esperemos les haya servido esta información. Muchas gracias por su atención.